Hola, ¿qué tal todos? Bueno, nunca pensé que nos íbamos a comunicar de esta manera, pero para agilizar y tener la primer clase disponible, preferí hacerlo de esta manera, así todos pueden bajarse mediante el link la segunda clase, que es la que correspondería esta semana, a los cursos tanto del lunes a la mañana como del martes a la mañana y el jueves a la tarde. Si las cosas mejoran tecnológicas, capaz que la semana que viene podemos usar el Microsoft Teams. Igual lunes y martes es feriado, no tendríamos clase. Aunque pueden adelantar con la bibliografía, por supuesto, y con las clases. La clase de hoy corresponde a la clase 2, que es en lo que dejamos la semana pasada, que es conocer cuáles son los orígenes de la sociología y vinculados con esto que es estudiar la moda, porque el nacimiento de la sociología tiene que ver con la moda también. Y la moda, no, perdón, la moda tiene que ver con el nacimiento de la sociología. Eh, ¿Qué es interesante de esto, digamos? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase particularmente? En esta clase vamos a ver cuándo surge la sociología, porque es una ciencia, y que está atado a dos revoluciones y dos situaciones que marcan la entrada de la modernidad, ¿sí? Y también, casualmente, no es casualidad, la moda está vinculada con esto, ¿sí? Eh, el texto con el que vamos sigue siendo el capítulo 1 de Macionis, que es la continuación de la primera clase que tuvimos, que es la perspectiva sociológica, y después es la complementación con el texto de Martínez Barreiro, el concepto moda, que es el capítulo 1. Si compraron el módulo, ahí está ese texto de Martínez Barreiro. Yo de todas formas, si seguimos en esta situación, lo voy a escanear y lo voy a subir a Web Campus, si no, el de Barreiro. El de Macioni saben muy bien que o lo compraron o se consigue buscándolo en las redes, ¿sí? ¿Qué actividades tienen que responder? Antes de empezar con la clase, así cerramos con esto, la actividad número 1 de la perspectiva sociológica, ya eso lo mandé en el mail, y después también el hecho social, que si bien no es una clase teórica, es una clase práctica. ¿Cómo es? Leen el texto, que es un hecho social de Durkheim, y contestan los verdaderos y falsos, y la actividad, ¿sí? Yo igual les voy a hacer una pequeña introducción de lo que dice Durkheim al final de esta clase, así lo tienen, pero que es un hecho social lo mismo. Si no compraron el módulo o no tienen la fotocopia, también se consigue en las redes, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que es, bueno, los orígenes de la sociología. La sociología está muy vinculada al gran cambio social que se produce con, voy a avanzar un poquito, con estas dos revoluciones. Dos revoluciones que marcan realmente el nacimiento de la modernidad. Una es la revolución industrial, que surge más o menos en Inglaterra, pero más o menos en 1770, 1780 en adelante. Y después tenemos la Revolución Francesa, que si se acuerdan está en 1789, ¿sí? Todo esto se le llama la era del iluminismo, que es la razón se convierte en una manera clave para organizar el conocimiento. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante la razón? Porque la razón es lo opuesto al oscurantismo. La razón es lo que me da luz, les da conocimiento. El oscurantismo está vinculado a lo religioso, a lo místico, a los mitos, muy vinculado a la Iglesia Católica, al clero. La razón viene a iluminar el conocimiento humano. Entonces, de esa manera se convierte en una manera clave para organizar el conocimiento y muy, muy apoyada en lo que es la ciencia. La ciencia va a ser la iluminadora. Y en ese sentido se va a servir de la filosofía empirista, en donde los hechos se pueden aprender por medio de los sentidos. O sea, todo lo que puedo sentir, tocar, ¿no? Todo eso, lo que puedo medir, se puede estudiar. Lo otro no se puede estudiar. Entonces, la ciencia va a ser realmente el motor de la revolución y esta nueva concepción del hombre. Un hombre moderno, un hombre que tiene la mirada hacia el progreso, un hombre que tiene la mirada hacia el futuro, donde cree que los descubrimientos científicos le van a dar todas las respuestas
a los interrogantes de la humanidad, ¿sí? Después, el universalismo, o sea, esta cuestión de leyes generales. Todos los hombres somos iguales ante Dios, ¿sí? Ante Dios o ante el Estado. Ahí tenemos el nacimiento de los derechos civiles, los derechos del ciudadano que surgen con la Revolución Francesa. El concepto de progreso, como dijimos, de la condición humana puede mejorar, ¿sí? Y aquí también desarrollos de la salud y demás. El individualismo, ¿qué quiere decir? Que el hombre tiene que conocer, ya no depende de un Dios que le organiza su realidad, y comienza levemente una tolerancia a ver que hay pueblos que son distintos a los europeos y de pronto se empieza a querer estudiarlos, conocerlos y ver la diversidad humana. Esto es muy leve, ¿no? La libertad, los ideales de la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad y libertad, y esto muy acompañado del proceso de secularización. ¿Qué es la secularización? Es la separación de la Iglesia del Estado. Vieron que ahora con esto de los pañuelos verdes, los pañuelos naranjas, los violetas, bueno, todos estos hablan, hay una demanda de la separación de la Iglesia del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia ya no tenga incumbencia en cuestiones de la ciudadanía. Bueno, todo este paquete de cosas va a dar nacimiento a un nuevo pensamiento, que van a empezar a plantear a la sociología qué le preocupaba. Disculpen que si me trago un poquito, ¿no? Esto no tiene la soltura de estar dando una clase en el aula. ¿Qué es lo que genera toda esta situación? Toda esta situación genera nuevas realidades. ¿Cuáles son las nuevas realidades? La fábrica. Antes no existía la fábrica. La industria. El obrero, un nuevo concepto. Obrero, asalariado. Asalariado quiere decir que gana un salario, ¿sí? Capitalista. Son todos conceptos que surgen, nuevitos. Antes no existían en la sociedad feudal. Tenemos otros conceptos que nos hereda la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, derechos del ciudadano, se rompe con la monarquía, se rompe con la aristocracia, nuevos ideales burgueses. O sea, son dos revoluciones que son sociales, una especialmente económica, la industrial, y otra especialmente política. Todo esto la sociología quiere tratar de responder. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo se ordenan las sociedades? ¿Se acuerdan lo que vimos la primera clase de las teorías sociológicas? Es cómo se ordenan, por qué pasa lo que pasa en la sociedad, cómo se organiza la sociedad. Entonces, todo esto hace que, más allá de la filosofía, que la filosofía quiso estudiar cómo mejorar la sociedad humana, la filosofía, digamos, se preguntaba cómo mejorar la sociedad humana. El principal objetivo fue llegar a entender cómo funciona la sociedad, cómo los individuos entran al contrato social, cómo se organizan, ¿sí? Y le dan el poder a alguien. Bueno, entonces ahí tenemos Comte, Durkheim, Marx, Weber, los más conocidos, los que se llaman los padres fundadores, por así decirlo, de la sociología, que van a intentar dar una respuesta. Esto está muy vinculado, atentos, con la clase que viene, o sea, Durkheim, Marx y Weber, Comte y Durkheim, Marx y Weber, van a ser los fundadores de las tres líneas o las tres ramas del pensamiento sociológico. ¿Se acuerdan que dijimos que no había una sola sociología, que había teorías sociológicas? Cada uno de estos autores va a explicar la sociología, va a explicar la sociedad de una distinta mirada. Aunque ustedes digan, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Tiene mucho que ver, porque si yo quiero explicar hoy la moda, podría explicarlo de estas tres perspectivas sociológicas, de estos tres paradigmas. Esto está vinculado a la clase siguiente, ¿sí? Entonces, Comte y Durkheim, por ejemplo, propusieron al positivismo como una manera de entender la sociedad. Eso lo vamos a explicar la clase que viene. Weber
lo va a ver desde la comprensión de lo social. Marx lo va a ver desde el conflicto social. Cada uno lo va a explicar desde su perspectiva, ¿sí? Ahí nace la sociología. Ya teníamos la ciencia política con Maquiavelo, ya teníamos las ciencias económicas con Adam Smith. Había que comenzar a explicar lo social desde una manera de entender cómo funciona la sociedad. ¿Por qué hay sociedades que son distintas a otras? ¿Por qué se organizan de una manera y le entregan el poder a uno de una determinada manera? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Como un cuerpo humano? Van a decir los positivistas o funcionalistas. ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Con pelea y conflicto? Van a decir los marxistas. ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo es la interacción entre los sujetos? ¿Cómo es la acción social? Van a decir los comprensivistas de Weber, ¿no? Bueno, bien. Ahora, en este contexto, muy relacionado con lo que vimos recién, la moda, como lo vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, surge... la moda en general, ya vamos a ver que ya en el siglo XIII, XIV, en la primera Edad Media, vemos lo que es la moda. Vamos a ver que hay en círculos cortesanos que ya la moda empieza a hacer su juego. Pero una cosa es la moda y otra cosa es el sistema de la moda. El sistema de la moda va a estar relacionado con el nacimiento de la Revolución Industrial. Y aquí es donde vemos esta relación entre sociología y moda. Y no por nada tiene una materia que se llama sociología de la moda, ¿sí? Entonces, ¿qué es moda? Aclaro, esto está en Martínez Barreiro, capítulo 1, en el módulo está disponible. Esta relación, que les digo, la moda, va a surgir a partir de la Revolución Industrial. Esto es, no lo voy a explicar ahora en detenimiento porque es parte de una de las unidades que vemos en la materia, pero la gran producción industrial va a producir una gran revolución textil, y la revolución textil va a venir acompañada por una revolución en la moda, ¿sí? Como sistema. ¿Qué es la moda? La moda en realidad es podemos encontrar miles de definiciones de moda, como podemos encontrar un montón de definiciones de cultura y demás, ¿no? Pero la moda, vamos a quedarnos con esta definición, que es el fenómeno social generante y generado por la constante y periódica variación del vestido, ¿sí? Lo principal en la moda es el cambio, ¿sí? El cambio constante. Entonces, eso es lo que la caracteriza. Por supuesto que es un hecho social, y aquí lo vinculamos con Durkheim. Hago un gran paréntesis. Lo que tienen que leer de Durkheim sobre el hecho social y que tienen que responder las preguntas del trabajo práctico es, medio que les estoy contando quién es el asesino en la película, ¿no? Les estoy spoileando el final, pero la moda es un fenómeno social. Y Durkheim va a decir que los fenómenos sociales son imperativos, se imponen, coercitivos, no podemos elegir, no están a merced de nuestra propia voluntad, y por más que digamos que no seguimos la moda, nos compramos algo de moda, o que pasó por el proceso productivo de la moda, ¿no? Salvo que usemos un uniforme militar o usemos un uniforme de azafata, ¿sí? Pero ahí ya no es moda, ¿sí? Entonces, la moda es un fenómeno social porque no es factible sin sociedad, sin grupo social. O sea, la moda, por supuesto, es una producción cultural, una producción social. Otro componente es que tiene la variación del vestido, o sea, es moda o pasado de moda, ¿eh? Y después, por supuesto, es constante y periódica. Esta cuestión cíclica del cambio de la moda, hace que se constituya como tal. Y esto es producto de la Revolución Industrial, porque la moda, hasta antes de la Revolución Industrial, existía, pero en algunos círculos, y era errática, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cambiaba a veces, tenía cambios fluctuantes y demás, pero no sistemáticos. A partir de la Revolución Industrial
en 1860 surgen aproximadamente los ciclos de la moda, con una cadencia rítmica, ¿sí? Una cadencia rítmica, sistemática, que bueno, ya lo vamos a estudiar y ahí se instala el sistema de la moda, ¿sí? Entonces es constante y periódica, legitimándose en el ciclo de la moda con la institucionalización del cambio vestimentario en temporadas. Esto que ahora pareciera que hay tantas temporadas en el año, pero antes era primavera-verano, otoño-invierno, ¿no? Donde se usaban ciertos colores, ciertos textiles para cada temporada. Bueno, esto se dejó ya a partir del año 2000 más o menos, pero digamos, cuando surge la moda marca un orden rítmico, ¿sí? De qué cosas podían usarse y qué no, qué cosas usaban para cada ocasión y qué no, qué tipo de textiles para cada ocasión. Y como dice que Koenig en este texto, la moda es tan crítica y tan parte de, digamos, y parte de la vida social de los hombres como el sexo, ¿no? Porque está hecho de la misma mezcla ambivalente y de irresistibles urgencias y tabúes, ¿no? La moda es rápido, urgencia, cambia, y tabúes. A veces nos ponemos cosas que son realmente apestosas, pero son moda. Entonces, allá vamos, ¿sí? La sitúa dentro del conjunto de las formas del comportamiento reguladas por la sociedad, como un sistema específico de regulación social. La moda nos regula socialmente, nos dice cómo tenemos qué personaje tenemos que jugar, qué personaje tenemos que actuar en cada una de las situaciones sociales en la que estamos implicados. Bueno, primero, entonces, significados de la moda, puedo entenderla como un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Sistema es la parte de la moda donde están las instituciones. O sea, ¿qué son las instituciones? La publicidad, la pasarela, la casa de alta costura, todo lo que se les ocurra que tenga que ver con el sistema y el funcionamiento de la moda. Pero la moda también es tendencia, porque es una propuesta concreta en el vestir, en donde tenemos los componentes forma, color y textura que nos determinan cuál es la tendencia de moda, ¿sí? Vamos a ver que la moda es efímera, es cambiante, pero que siempre estos tres componentes van dando juego, van jugando. ¿Qué quiere decir esto de la forma, el color y la textura? Puede ser, ¿vieron cuando ustedes se quieren poner un saco o algo que era de su mamá o era de su abuela? Y dicen, ay, es igual a lo que se usa ahora, pero no está cortado igual. ¿Qué quiere decir esto? O no tiene la misma tela que ahora. Quedará muy vintage, ¿sí? Lo que se hayan puesto, pero van a ver que es algo distinto. ¿Por qué es algo distinto? Porque cambian alguno de estos tres componentes. Se vuelve a utilizar esa moda, pero cambiando la forma o el color o la textura. Y después, o sea, esa es la tendencia sincrónica, que quiere decir de un momento determinado, ¿no? Cuando durante un tiempo tenemos los chupines, los pantalones Oxford, es un tiempo. Ahora, la moda como conjunto histórico de tendencias lo asociamos como la moda diacrónica, que es toda una colección, ¿no? Entonces, de pronto vemos que durante muchos años tenemos la tendencia de lo ecológico. Y vamos a ver cómo se instalan distintas modas dentro de eso ecológico. Pero la tendencia es una tendencia global que puede llegar a durar varios años, ¿sí? Y hay pequeñas modas que responden a esa tendencia global. Por supuesto, la moda es distinto a la costumbre. ¿Por qué es distinto a la costumbre? Porque la moda, ¿qué dijimos? Cambio, efímera, volátil, voluble. La costumbre no, la costumbre es algo que está establecido, que no es cuestionado, que todos lo hacemos y no nos lo preguntamos. La moda también un poquito no nos lo preguntamos, ¿eh? Pero sabemos que su fuerza está en el cambio, mientras que la fuerza de la costumbre está en lo fijo, en lo estable. Entonces, tiene que ver la costumbre con la tradición, que también en las costumbres la tradición entra el vestido blanco de la novia, pero ese vestido blanco de la novia va a sufrir, va a estar impactado por modas. ¿Vieron que hay modas de vestidos de novia merengue? ¿Vieron con todos esos tules? ¿Sí? Después tenemos el vestido de novia sirena. Pero siempre el vestido de novia es el vestido de novia y es blanco, o será color champagne, pero remite a
lo virginal, remite a lo puro, ¿no? Al concepto que uno tiene de novia. También el varón, la costumbre es que use corbatas, pero la moda dice que la corbata es más gruesa, más fina, cuadrillé. Entonces, ahí es como se articulan estas dos cosas, ¿sí? Pero eh, son distintos, ¿eh? Son no sé si opuestos. Muchas veces la moda le carcome un poco a la costumbre, con esto que les decía de, por ejemplo, de la corbata. Por ejemplo, una costumbre es tomar mate, y la moda ¿qué hace? Y sacó todos estos mates intervenidos de plástico, de vidrio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿la moda es buen gusto? No, bueno, no. La moda está tan aceptada que muchas veces lo que hacemos es decir, es de buen gusto porque está de moda, pero sabemos que no siempre es así. ¿eh? Eh, para muchas personas el buen gusto está construido desde lo que está de moda o no está de moda. Bueno, y esto es lo que dijimos. Esta es la diferencia entre el estilo y la moda. ¿Cuál es la diferencia? La moda es algo que es puntual. Miren el ejemplo de los 3 sacos que puse aquí. ¿Ven que tienen distintos cortes? Las rayas están usadas de distinta manera. Los 3 son sacos que le podemos decir el saco sastre que se le dice, ¿sí? O una chaqueta, depende quién lo describa. Pero tiene algo de 2 cosas de estilo, o 3 podríamos decir. Una son las rayas marineras, el azul marino, ¿sí? Y el estilo del traje sastre, ¿sí? O sea, el formato, la forma, el color, las rayas, siempre están. Eso es lo que me marca el estilo, que son cosas que están siempre. ¿Vieron? El estilo tiene que ver, por ejemplo, con los vestidos que se le dice estilo yaqui, el vestido negro. Pero el estilo ese del vestido yaqui en una época va a ser tipo yaqui, en otra época va a ser largo, otra época va a ser amplio, otra época va a ser ceñido al cuerpo. Va a ir cambiando según los momentos. Entonces, nos tiene que quedar claro que la moda lo que va a hacer es cortarle las mangas, ponerle rayas más gruesas, cambiar los botones. Eso es lo que va a hacer la moda. Pero el estilo va a estar marcado por cuestiones que perduran por su carácter morfológico en el tiempo. Muy bien. Ahora bien, un segundo, por favor. Les quiero hacer una pequeña introducción de la próxima clase. Con esto vimos la introducción de esta clase, digamos la introducción, no, disculpen. Con esto vimos la clase 2, ¿sí? Que por supuesto lo hago con menos detalle que si estuviéramos en clase, pero porque no tengo la intervención de ustedes, que se extraña. Pero bueno, ahora brevemente voy a hacer una pequeña introducción de la clase que viene. En donde quiero que lo que vimos hasta aquí es por qué nació la sociología, por qué nació la moda, cuál es el concepto de moda, y relacionado con eso tienen que hacer la actividad de qué es un hecho social, por qué la moda es un hecho social. Entonces, leyendo a Durkheim, lo que explicamos un poquito, ustedes tienen que asociar por qué la moda es un hecho social. Hoy tenemos muchas modas, pero la moda sigue imponiéndose, ¿sí? Entonces, cuando dijimos lo del origen de la sociología, pensando ya en la clase que sigue, o sea, de la otra semana, la semana sería del 30 de marzo, vamos a ver esta clase que les estoy dando aquí el avance. Vieron que les dije que los padres de la sociología eran 3, ¿sí? Aquí los tenemos, ¿no? Estos 3 señores que están acá son las 3 ramas de la sociología, y esto nos va a servir para entender cómo cada una de estas ramas explica lo social. Y después esto lo vamos a vincular porque
podemos hacer un análisis cómo cada una de estas tres ramas explican lo que es la moda, ¿sí? Entonces, para eso van a tener que leer el capítulo 2 de Macionis y lo vamos a articular con algunas páginas del capítulo 8 de Macionis, ¿sí? Pero esto ya sería otro tema aparte. Este es el capítulo 2, paradigmas de la sociología, de las ciencias sociales, y entender cómo cada uno de estos paradigmas, ¿sí?, nos van a ir explicando lo que es lo social. Con esto finalizo esta clase. Bueno, que esta vez lo hacemos por este medio, que espero que lo hayan podido descargar, y vamos a ver si nos funciona el Microsoft Teams para la próxima, o lo volvemos a hacer de esta manera, pero no vamos a dejar de comunicarnos. Les recuerdo, si quieren hacer una consulta, esto es como el WhatsApp, ¿vieron? Si tienen alguna consulta privada conmigo, me la mandan a mi mail, ¿sí? Los alumnos del lunes también pueden escribirle a Lucía, ¿sí? Ahora, si, por ejemplo, cuando hagan el trabajo práctico, me lo mandan a mi mail. Los alumnos del lunes, el trabajo práctico se lo mandan al mail de Lucía, que ya está en el mail explicado cuál es. Y, pero si hay dudas que son generales, mándenla al curso, porque seguramente les sirve a todos. O lo escriben en el foro. Si podemos aceitarlo del Microsoft Teams, solo va a ser para chatear, porque el Microsoft Teams es un ida y vuelta, ¿sí?, en el momento. Y si podemos, en su momento daremos la clase, pero esperemos volver a clase física y que toda esta cuestión coyuntural se vaya, ¿sí? Bueno, les mando un gran saludo a todos, ¿eh? Hasta la próxima.